Hola, bienvenidos a tu canal Sin Secretos en la Cocina con Sandra. Estos son los ingredientes para preparar chicharrón en salsa verde el día de hoy. Vamos a ellos. Vamos a necesitar un buen manojo de cilantro, 4 chiles tampico serranos, 2 dientes de ajo. Estos van a ir hervidos junto con la cebolla, que es un cuartito de cebolla. Van a ir hervidos estos. Y estos van a licuarse. Cuando ya estén hervidos estos, vamos a licuar aparte 2 chiles serranos, van a ir verdes así como están, sin cocer, igual el ajo. Y un manojo, este es el secreto, un manojo de epazote, que eso lo vamos a echar cuando ya esté hirviendo la salsa, antes de echar el chicharrón. Una cucharadita de sal. En este caso tengan mucho cuidado, es sal de grano. Tengan mucho cuidado porque la sal, como siempre les he dicho, se agregan la sal después de haber agregado todos los condimentos y en este caso hasta el chicharrón, porque el chicharrón ya trae su propia sal. Así podremos saber qué tan salada está la salsa y qué tanta sal necesita. Aquí hay 450 gramos de chicharrón y 800 gramos de jitomatillo o tomatillo verde. Ahora vamos a la preparación. Vamos a agregar lo que les comenté, los 4 chiles serrano tampico, los 2 dientes de ajo y el cuartito de cebolla en agua hirviendo. Aquí ya está el agua súper caliente. Lo vamos a agregar aquí. Y junto con los tomatillos o jitomatillo. Y los vamos a dejar hervir hasta que cambien de color los jitomatillos. Vamos a taparlo. En esta otra olla es donde voy a preparar el chicharrón. Aquí vamos a freír la salsa. Los veo en un rato. Ya se cocieron los tomatillos o jitomatillos. Ya está todo cocido, le voy a apagar y ahora voy a licuar. Vamos a licuar los jitomatillos. ¿Pero qué creen? Al momento yo siempre checo los chiles antes de ingresarlos al tomatillo y resulta que me salieron muy picosos. Entonces voy a echar menos. Porque sí, la verdad están súper picosos. Y aquí, como les había comentado anteriormente en otros videos, aquí casi no comemos chile. Así que en vez de echarle los 4 chiles que le iba yo a echar, nada más le voy a echar 2. Y le voy a echar uno de los que están crudos, para que ya sean 3, porque sí me salieron muy picosos. Este chile serrano tampico son demasiado picosos. Vamos a echar la cebolla. Les recomiendo que la cebolla siempre la corten en forma de que no se desbarate. Ahorita si la ven desbaratada es porque les quité la cabecita, el centro que sostiene unida la cebolla. Y los 2 ajos. Ahora les voy a echar el ajo crudo y un chile serrano así verde sin cocer, el cilantro y ya, vamos a echarle un poquito de agua para que pueda licuarse.
y vamos a licuar. Y listo, vamos a sofreír esta salsa en la olla que ya tenemos lista con aceite calentándose. Vamos a agregar la salsa. Y vamos a dejar que hierva. Una vez que hierva, vamos a agregar las ramas de epazote. Vamos a taparla para agilizar más el hervor. Vamos a ver cómo va. Ya está hirviendo lo que les comenté. Van a mover un poquito y van a agregar el epazote. Por la cantidad de chicharrón que es, voy a agregarle un poquito más de agua. En este caso le voy a agregar como medio litro más de agua. El chicharrón, al momento que lo estés agregando, es el que te va a pedir. Si tú lo quieres que sea un chicharrón en salsa muy mojado, le vas a tener que echar más agua. Pero si lo quieres medio seco, entonces te recomiendo que no le eches más agua para que te quede como para tacos, ¿no? Ahorita vamos a esperar a que dé un hervor que esté hirviendo como por unos 5 minutos con el epazote, y luego vamos a retirar el epazote y vamos a empezar a agregar el chicharrón. Después de agregar el chicharrón, vamos a tomarle el sabor, a ver cómo está de sal, a ver qué tanta sal requiere. En este caso yo les pedí una cucharada, pero puede ser que sea menos. Vamos a dejar que hierva un rato. Ya pasaron los 5 minutos, vamos a retirar el epazote. Yo le voy a echar un poco más de agua, porque el mío, la verdad, sí es más chicharrón. Le voy a agregar el medio litro que les comenté de agua. Y vamos a esperar que vuelva a agarrar el hervor. Vamos a taparlo para que vuelva a tomar el hervor. Vamos a checar que ya tomó el hervor otra vez y es el momento de agregar los chicharrones. Le vas a bajar siempre a la lumbre. Bueno, en estas ollas, una vez que dicen hervir y calentar, calientan. Recuerden que vamos a probarlo de sal una vez que terminemos de agregar todo el chicharrón, porque el chicharrón ya trae su sal. Estas cantidades son como para 8 personas a 10. Y lo vas a tapar, que se debe de cocinar por lo menos unos 10 minutos a 12 a fuego bajo tapado, para que se hidrate todo el chicharrón y se ponga suave. Vamos a taparlo. Nos vemos en un ratito. Pues lo abrí antes de tiempo, tiene 5 minutos, le faltan todavía 7 minutos para que se termine de cocinar, pero lo abrí para probarlo de sal y sí, le va a hacer falta la cucharadita de sal que les había comentado al mío, porque ese chicharrón no viene tan salado. Los carniceros que hacen, o el chicharronero que hace el chicharrón, no todos lo hacen igual. Hay unos que sí, la verdad se les pasa de sal y están listos para cocinar y comerse sin necesidad de echarle más sal, pero en este sí está medio simplón. Vamos a esperar los 7 minutos para que termine de hervir y se termine de ablandar el chicharrón. Nos vemos en un rato. Ya pasó el tiempo, ahora sí, ya quedó nuestro chicharrón, lo vamos a emplatar. Pues así quedó nuestro chicharrón en salsa verde el día de hoy, acompañada de unos deliciosos frijolitos de olla y sus tortillas.
Espero te haya gustado la receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete. Es gratis y regálame un dedito arriba. Y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.